La palabra que traigo de parte de Dios, espero que haga rema en nuestras vidas, que haga transformación, amén. Estuvimos orando y el Señor pues nos ha dicho, esto es lo que quiero que tú digas, duélale a quien le duela, amén. Y vamos a compartir en el libro de Mateo 24:37. Dice la palabra de Dios: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bendito, permite, Señor, que tu palabra, Señor, haga la obra, Señor, que tú estás trayendo a las vidas, a los corazones de las personas que hoy están aquí reunidas. Bendito Dios. Permite, Señor, que sea una palabra que edifique, que transforme y que nos convierta, bendito Dios. Que nos acerque más a ti, Padre Santo. Gracias, Dios. Úsanos como canal de bendición, Señor. Unge nuestros labios, Señor, para que no hablemos palabras nuestras, sino tu palabra, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra que empezamos leyendo: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esto lo está hablando Jesús. Pero, ¿cómo estaba el mundo en los días de Noé? ¿Por qué Jesús toma como ejemplo a Noé y su familia? ¿Qué quería decir Jesús con esta frase, como en los días de Noé? ¿No hemos parado a pensar en esto? ¿Cómo estaba el mundo? ¿Y cómo está el mundo hoy en día? Dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. ¿Cómo estaba el mundo en esa época? Veamos cómo era la gente en los días de Noé. ¿Quieren verlo un momento conmigo? En Génesis capítulo 6, vamos a leer del 1 al 3. Vamos a ver cómo era la gente en esa época. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Amén. Fíjate lo que dice la palabra de Dios aquí. Cuando empezaron a nacer, a multiplicarse la sociedad, la humanidad, los hijos de Israel empezaron a escoger mujeres entre las mujeres del mundo para casarse. Es el primer error que cometió el pueblo de Israel. Un pueblo que había sido escogido, había sido elegido, empezó a hacer yugo desigual, dice la palabra de Dios. Amén. A casarse o no a casarse, a juntarse, a fornicar, a adulterar, a casarse o a vivir con las hijas de los hombres del mundo. ¿Y cuántas veces no solamente la sociedad de hoy está en la situación, la iglesia de Dios también está en esa situación? La palabra que yo traigo hoy no es solamente para el mundo, es para ti, hijo e hija de Dios. A veces nosotros adulteramos, a veces somos cristianos de boca para afuera y nuestro corazón está muy lejos de Dios. Y tenemos que darnos cuenta que si realmente yo estoy viviendo un cristianismo verdadero, o si realmente mi cristianismo es solo una convicción. Hay gente que está convencida de una verdad, pero no está convertida a esa verdad. Amén. Y Dios no te quiere convencido, Dios te quiere convertido. Amén. Porque hasta los demonios creen, pero no están convertidos. No creen, no obedecen a Dios, no siguen los mandamientos de Dios. Amén. Dice el versículo 5 del mismo capítulo 6 donde estamos. Como le decía, tomaban mujeres, fornicaban, había, en los días de Noé me estoy refiriendo, había homosexualidad, había muchas mujeres lesbianas. ¿Le suena eso hoy en día? ¿Le suena? Pues como en los días de Noé, dice Jesús, estará el mundo para cuando Él venga. Y no crean que Dios va a durar mucho para venir. Estamos viviendo el tiempo del fin. Hay gente que se cree que falta mucho.
Estamos viviendo el tiempo del fin. Si tú no arreglas tu situación con Dios ahora, probablemente te encuentre, como dicen en mi país un refrán, asando batata. Amén. Ten cuidado que el Señor no venga, porque Él dice que Él vendrá como ladrón en la noche. El ladrón no te avisa cuándo va a ir a tu casa a robarte, ¿verdad que no? Pues dice la palabra de Dios que así vendrá Jesús, como ladrón en la noche. Así que ten cuidado y arregla tu situación con Dios si es que tu situación está en desorden. Si tu vida está en desorden con Dios, arréglala ahora. Amén. Dice el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Cantábamos, ¿cómo decía la canción que estábamos cantando ahora, la última, la de la ofrenda? ¿Cómo decía? Quiero tener un corazón como el tuyo. Pues dice la palabra de Dios que el corazón de estos hombres era de continuo a hacer el mal. ¿Cómo era el carácter y la mente de las personas antes del diluvio? En los días de Noé, los pensamientos que vivieron en esa época era de continuo al mal. La clave está en la mente. ¿Sabe? La palabra hebrea que se utiliza para corazón aquí es lev o leva. Esta palabra dice, lo que significa es los asientos del pensamiento, donde está tu ser interior, tu hombre interior. Eso es el corazón. Amén. Y eso es lo que Satanás quiere ocupar en tu vida. Amén. Satanás no le interesa más nada que tener tu mente controlada. Si él controló tu mente, controló todo tu ser, te controló. Amén. Por eso Dios dice que guarde tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Si tú no guardas tu corazón, ya le abriste una puerta a Satanás. La clave estaba en la mente. La palabra hebreo, dije, que se utiliza para corazón, significa los asientos del pensamiento, los asientos de las emociones, el hombre interior. Eso significa corazón en el hebreo. Todos los seres humanos de antes del diluvio estaban alejados y separados de Dios. Noé y su familia eran la diferencia. Ahora yo te pregunto, ¿tú y yo vamos a hacer la diferencia hoy en día? ¿Tu familia va a ser la diferencia? Yo espero que mi familia, que yo y mi familia seamos la diferencia en este mundo perdido. Noé y su familia condenaron al mundo de esa época. Noé y su familia hicieron condenación. Cada vez que Noé daba un martillazo construyendo el arca, estaba dándole un martillazo de condenación al mundo que no creyó. ¿Cuánto dice la palabra que esperó Dios? 120 años. 120 años dándole oportunidades a que se arrepintieran, a que buscaran de Dios, pero no lo hicieron. Fíjate qué tan duro es el corazón del hombre, que hasta los burros entraron. Los burros los tenemos como los más tontos. Cuando le dicen a alguien burro es porque creemos que es lo más tonto, pero los burros eran los más inteligentes que los seres humanos, porque los burros entraron en el arca y los seres humanos no quisieron entrar. Amén. ¿Y tú y yo entraremos? Cuando Jesús cierre la puerta, tú y yo estaremos dentro. Llegará un momento donde la puerta se cerrará. Así que ponte claro con el Señor. Dice el versículo 10, fíjate cómo Dios vio a la gente del diluvio. Hasta dónde llegó el colmo del pecado que estaban cometiendo la gente antes del diluvio. Y probablemente ya hoy está Dios en esa misma situación con la humanidad. Fíjate, dice, y se corrompió y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Oye, ¿hasta dónde llegó el pecado de la humanidad? Que Dios se arrepintió de haberlo creado. Qué dolor sentía Dios en su corazón, cómo tenía el corazón destrozado de ver cómo su creación había llegado al límite de que Dios dijo, ya no aguanto más, lo voy a destruir. Pero había una familia
Había una familia que hacía la diferencia. Ahora tú y yo seremos esa familia que hoy haremos la diferencia. Dice el Señor que ya Él no destruirá con agua, pero vendrá con fuego. Ojalá que tú y yo podamos ser esa familia como la de Noé. Noé, su esposa, sus hijos, la esposa de sus hijos, le creyeron a Dios. Amén. Dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. ¿Hallaremos tú y yo gracia ante los ojos de Dios? Esperemos que tú y yo hallemos gracia delante de los ojos de Dios. Y cuando Él venga, diga, hay una familia que me pertenece. Hay una familia que no será destruida. Hay una familia, esa familia debe ser la iglesia. Pero aún dentro de la iglesia hay mucha gente que tiene un cristianismo falso. Que se esconde detrás de la religión. Que se esconde atrás como, los cristianos son buenos. Y se esconde detrás y vive haciendo toda su vagabundería. Pero viene a la iglesia y se dice ser cristiano. Pero Dios lo sacará. En algún momento Dios lo apartará. Amén. Dice el versículo 11 y versículo 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Amén. Se corrompió, corromper. El trabajo de Satanás en la época de Noé y hoy en día también es corromper tu mente. Corrompe tu mente para que la palabra de Dios no entre a tu vida. Distorsiona tu mente de tal manera que tú crees todo menos la palabra de Dios. Da pena ver cómo hay tanto humanismo en el mundo que se cree todo menos la palabra de Dios. El otro día me contaba mi esposa que ella fue a un supermercado a trabajar en la obra de remar, de recoger alimentos a las personas que ofrendan. Y en una cuando estaba ahí en la puerta esperando que la gente le ofrendara arroz, lo que fuera, cosas no perecederas. Le dice a un señor, el señor entró al supermercado y compró cosas buenas, aceite, compró arroz, compró muchas cosas para dársela. Cuando se la va a entregar, mi esposa le dice, Dios te bendiga. Pues el hombre echó para atrás. Desde que mi esposa le dijo, Dios te bendiga, no, si eso es para Dios, si eso es para una iglesia, mejor no lo entrego. Fíjate hasta dónde llega la mente del ser humano. Que si está Dios de por medio, no quieren a Dios en su vida, quieren todo. ¿Y de qué sirve tú hacer obra si no ama al Señor de la obra? ¿De qué sirve que hagamos obra? Tú podrás aquí tener millones y ser millonario y decir, mira, yo voy a aportar 1 millón de euros a lo que está sucediendo en Valencia. ¿De qué sirve que tú hayas dado 1 millón de euros para la obra que se necesita en Valencia de reconstrucción si tú te vas al infierno luego? ¿De qué te sirvió? Sí, le sirvió a la obra, le sirvió a la ayuda, a las personas que la recibieron, pero incluso ni a ellos les sirve si ellos no aceptan a Cristo. Tú le das de comer hoy y mañana tienen hambre. Ahora dale comer la palabra de Dios y serán salvos para siempre. Amén. Serán salvos para siempre, porque lo importante no es que esa gente, y lo triste no es que han muerto ya más de 100 y pico, no sé por qué número van ya de muertos, sino cuánta de esa gente murió con Cristo. Es lo importante, cuánta gente de ese murió con Cristo, de la que murieron. Porque a morir, vamos a morir todos, a menos que Dios venga ahora y nos levante y nos busque. Habrá un momento y habrá personas a las que Dios sí lo hará. ¿Verdad? La palabra los dice. Llegará un momento donde Él levantará y habrá gente que se irán con Él sin ver muerte. Gloria a Dios si eso ocurre con nosotros. Pero si no ocurre, la muerte está destinada para todos. Ahora, ¿a dónde iremos tú y yo después de la muerte? Lo importante no es si morimos o no morimos, es a dónde estaremos después de morir. Podremos morir en un accidente, en una catástrofe como esa, podremos morir sentados en nuestra cama con una enfermedad, podremos morir de 1000 maneras. Pero lo importante es a dónde estarás tú después de muerto.
¿A dónde estará tu alma? ¿A dónde estará tu espíritu después de muerto? ¿De qué lugar quieres tú estar? ¿A la derecha de Dios o a la izquierda? Dice Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. No deje que Satanás corrompa tu mente, tu corazón. Amén. No deje que Satanás. Fíjate lo que dice aquí, lo que Dios ve y por lo que Dios vela, lo que Dios quiere cuidar de ti. Dice Primera de Samuel 16, 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. ¿Qué mira Dios? El corazón. Dios quiere cuidar tu corazón. Por eso tú dirás, y quizás alguien aquí dirá, pero ¿por qué José usa tanto la Biblia, la palabra de Dios? Porque yo no vengo aquí para hablarte mi palabra. Yo vengo a hablarte la palabra de Dios. Si tú quieres la recibe, si tú quieres la rechaza, pero yo lo que quiero hablarte es la palabra de Dios. Yo no quiero que tú oigas que yo diga porque yo creo, porque a mí me parece. Cuando a mí alguien me dice porque yo creo, porque a mí me parece, no es lo que tú creas, no es lo que a ti te parece, es lo que Dios dice. Amén. Yo no quiero oír lo que le parece a fulano, ni lo que fulano piensa, no, es lo que dice Dios, lo que a mí me interesa. Amén. Y lo que yo te estoy leyendo es lo que dice Dios. El hombre, ¿qué mira Dios? El hombre interior, la mente, lo que eres tú realmente. Eso es lo que Dios mira. Amén. Si tú y tu familia están consagrados a Dios, no tienen nada que temer. Haremos la diferencia en este mundo que nos está rodeando. Seremos ese testimonio que el mundo espera ver. Seremos la luz de Cristo para el mundo. Amén. Y condenaremos al mundo. Ahora, no esperes que viviendo de cualquier manera tú y yo vamos a condenar al mundo. Si tú y yo no aceptamos lo que Dios nos manda, vivir como Dios nos establece, tú y yo seremos parte de ese mundo que se perderá. Amén. Cada vez vemos más personas que aparentan ser cristianos, pero en realidad se están escondiendo, están encubriendo su pecado. Pero como dice la palabra, Dios conoce sus corazones. Amén. Dios mira lo que en realidad somos, no lo que aparentamos ser. Tú y yo necesitamos ser francos con Dios, sinceros con Dios. Si hay algo que tiene que arreglar en tu vida, oye, no espere. Arréglalo porque probablemente Dios no te dé muchas oportunidades. Fíjate que llegó un momento que el colmo de Dios dijo que se arrepentía de haber creado al hombre en la tierra. Y solamente se salvó una familia porque Dios vio que esa familia vivía conforme al corazón de Dios. Dice el libro de Josué 23:14. Y he aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. La palabra de Dios no la podemos menospreciar. Amén. A veces escuchamos su palabra y la menospreciamos. No ha faltado una de la palabra, no ha fallado una de la palabra que Dios ha dicho. Todas se ha cumplido y todas se cumplirá. Aún las que falten por cumplirse, créelo porque se van a cumplir. Amén. Pero, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con nosotros? Prédica van, prédica vienen y vemos que la gente sigue igual. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué no reaccionamos? ¿Por qué no rendimos mi corazón, no rendimos nuestra vida a Dios? ¿Qué hay en nosotros? ¿Ha fallado Dios? ¿Tú crees que ha fallado Dios?
fallamos nosotros. ¿Por qué hay tanta gente que vive atada al pecado, viviendo vidas miserables? Y dicen creer en Dios, porque el mayor problema de esto es que la mayoría dicen creer en Dios. Tú le preguntas y dices, sí, yo creo en Dios. Vamos al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 14, para que veamos qué hace Dios con una mente dañada, con un corazón dañado. Y hay mucha gente que tiene la mente y el corazón dañado. Amén. ¿Qué hace Dios con esa gente? Dios quiere cambiar esa mente dañada, esa mente entenebrecida, esa mente corrompida. Dios la quiere dañar. Por eso hay un periodo de gracia, hay un tiempo de gracia. Dice que en aquella época 120 años. Probablemente ahora sean menos. Hay gente que sí vive 120 años, pero aún viviendo los 120 años no lo aprovechan para aceptar el llamado de Dios. Dice Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Oye bien, esta mujer adoraba a Dios, pero no entendía la palabra de Dios. Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella. ¿Qué hizo Dios? Abrió su corazón para que entendiera la palabra. Hoy, ojalá Dios abra nuestro corazón para que entendamos lo que Dios nos está diciendo hoy. Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué hace Dios en una mente que está dañada y corrompida? El Señor abre su mente, abre su entendimiento. Amén. Le habilita y le capacita para que entienda el llamado que Dios está haciendo. Ilumina tu mente para que comprenda la verdad. Amén. Eso hace Dios, porque Él no quiere que tú te pierdas. A veces hay gente que cuando lee el Antiguo Testamento dice, ¿qué Dios tan malo, tan sanguinario? Lee bien. Porque si tú lees bien la palabra de Dios, te das cuenta que cuando fueron destruidos fue porque ya colmaron la paciencia de Dios. Porque antes de eso tuvieron tiempo para arrepentirse. Pasa lo mismo hoy. Cuántas predicaciones, cuántos llamados, cuántas personas se ponen delante de un púlpito hablando de la cruz de Cristo, del arrepentimiento, de volvernos a Dios. Y desde que salimos afuera estamos haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes de entrar. Amén. Y ya para ir terminando, te quiero leer para que tú veas y tú me digas si te parece en algo lo que está viviendo la humanidad, la sociedad hoy en día a esto. Dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al 8. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Hasta ahí van relacionándose. ¿Cómo va la sociedad hoy? ¿Se parece a algo? Seguimos. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Se sigue pareciendo, ¿no? Que tendrán apariencia de piedad. ¿Se parece a alguien a eso? Pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Muchas mujeres siempre están aprendiendo, pero no abren su corazón, no piden que Dios ilumine su corazón para que lleguen al conocimiento de la verdad. Muchas mujeres y hombres, aquí habla de mujeres, pero muchas mujeres y hombres están en esa situación. Siempre están escudriñando, leyendo y se llenan de muchas prédicas, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Dice el versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad.
hombres corruptos, de entendimientos reprobos en cuanto a la fe. Amén. ¿Se parece a lo que vivimos en la sociedad hoy en día? Eso te indica qué periodo estamos viviendo. Estamos ya, si has leído Apocalipsis, recuerda que hay 7 iglesias, ¿no? Estamos en la última iglesia del periodo de Apocalipsis. Ya estamos viviendo la última. Así que en cualquier momento, muchos mirarán a su lado. Oh, ¿y dónde está mi esposa? Oh, ¿y dónde está mi esposo? ¿Y dónde están mis hijos? ¿O dónde están mis compañeros? Muchos se quedarán. Amén. Qué triste. Pero la predicación no es para que tú te quedes. La predicación es para que tú también subas. Amén. Efesios 6:18 dice: ¿qué podemos hacer tú y yo en este tiempo? Así como está la situación, así como está la sociedad, ¿qué podemos hacer nosotros? Hay algo que tú y yo podemos hacer. Dice Efesios 6:18: orando en todo tiempo. Amén. ¿Qué podemos hacer tú y yo? Orar en todo tiempo. Orar, orar y orar. Amén. Con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ora. Amén. Incluso ora por mí. Aunque quizá yo hoy esté en el camino de salvación, pero mañana nadie sabe. Incluso ora por mí, para que nunca me aparte de Dios. Para que nunca me aleje de Dios, porque puedo caer en desgracia. Porque puedo caer. Si no cuido mi salvación, puedo caer en desgracia. Y entonces el hombre que hoy te predicó una palabra de salvación se va al infierno, y tú que la escuchaste te salvaste. Ora por mí también. Amén. Por la dureza de su corazón. Un corazón en tinieblas. Pero eso no pasa. Pero eso solo pasa con los incrédulos. ¿Solo pasa con los incrédulos esto? ¿O con los que dicen que son creyentes? También dice con los que se dicen ser creyentes. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está la relación de tu familia con Dios? ¿Cómo está la relación de tus hijos con Dios? De tu esposa o de tu esposo con Dios. Amén. La salvación es individual, pero tú tienes que luchar porque tus hijos se salven. Luchar porque tu esposa se salve o tu esposo se salve. Amén. Orar continuamente, cubrirlo, para que su mente no sea corrompida por Satanás, sino que more Cristo en ella. Amén. Porque si Cristo mora en tu mente, nadie te distraerá, nadie te corromperá. Amén. Y ya para terminar, te leo 3 versículos más y con eso termino. Primera de Corintios 2, versículo 1, 4 y 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría. Dice el versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Hay una sabiduría, según lo que dice aquí, no me lo invento yo. Hay una sabiduría que no es de Dios. Hay una sabiduría satánica. Entonces la palabra de Dios, tú tienes que ver qué sabiduría hay en lo que tú estás recibiendo. Amén. Es sabiduría de lo alto. Porque la sabiduría de Dios, dice en Santiago 3:17, es pura. Te lo voy a leer y ya con esto termino. Dice Santiago 3:17, ¿cómo es la sabiduría que viene de Dios? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Amén. La sabiduría del mundo es una sabiduría contaminada. Es una sabiduría tergiversada. Es una sabiduría, bueno, esto no es tan malo. Esto, bueno, aunque te digan que eso, bueno, una vez al año con que tú pruebes un poquito, no está mal. Esa es la sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios es pura. Primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia,
y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa sabiduría anhelo yo para mí. Amén. Yo no sé si tú anhelas esa sabiduría, pero esa es la que yo quiero. Amén. Hay cosas en mi vida que todavía necesitan ser arregladas y por eso yo necesito esa sabiduría, la que viene de lo alto, la que viene de Dios. Amén. Vemos lo vergonzoso de la sociedad de hoy en día. ¿Tú te has fijado quiénes ven televisión aquí? Nadie, solo yo. ¿Quiénes ven televisión aquí? En ningún momento ninguno ve televisión. Gloria a Dios. Pues yo tengo que confesarlo. A veces veo televisión. A veces veo algunas cosas. Ahora el Señor te dice, escudriñarlo todo, retener lo bueno. Amén. No está mal ver televisión. Ahora lo que tienes que saber con qué espíritu estás viendo lo que estás viendo. Amén. ¿Con qué espíritu tú lo estás viendo? Y a veces tú puedes ver lo vergonzoso de la sociedad, que hasta para anunciarte un perfume te presentan una mujer desnuda. Digo yo, pero ¿esto qué puede ser? O sea, te quieren dejar dicho que si tú te pones un perfume, las mujeres se van a quitar la ropa delante de ti cuando tú vayas por la calle. No sé, eso es lo que yo a veces me imagino, digo, pero ¿esto qué es? Hasta para anunciarte un perfume es con una mujer desnuda o con una prostituta o con un homosexual. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo está la sociedad de hoy en día? Lo podemos ver, lo hemos leído. En 2 de Timoteo leímos cómo está la sociedad. ¿Sí o no? ¿Está así o no está así la sociedad? Gloria a Dios. Vamos a terminar, amén. Último versículo, ya sí es verdad que este es el último y con eso terminamos, porque hoy tenemos Santa Cena y los que están bautizados en el bautismo del Señor de adulto podemos tomar la Santa Cena. Dice Santiago, capítulo 2, versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarte si tú dices que tienes fe y no tienes obra? ¿Pero de qué fe está hablando aquí? ¿De qué fe está hablando? ¿De qué obra está hablando, perdón? ¿De qué obra está hablando? ¿De la obra humanística? ¿De la obra de quitar, de dar de comer a la gente? Esa no es la obra que el Señor está hablando. El Señor está hablando de la obra espiritual, de la obra de salvar almas, de la obra de conquistar reino para el Señor. Esa es la obra de la que el Señor habla. Porque tú puedes darle de comer a una persona hoy y mañana tiene hambre, pero si esa persona no acepta a Cristo, esa persona mañana se va al infierno. ¿Y de qué ha servido lo que tú le has dado de comer? No ha servido de nada porque eso se ha ido a la letrina. Amén. La obra de la que el Señor habla aquí, entonces tú y yo tenemos una obra que hacer. No solamente tener fe. No, es bueno tener fe, pero aplica esa fe en tus obras. Si te quedas callado, si no hablas, si no predicas, si no hay personas que se arrepienten por tu testimonio, por tu forma de vida, entonces tu fe es una fe muerta. Amén. Vamos a terminar, nos ponemos de pie, oramos. Padre Santo, eterno Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor. Te pedimos, Dios, que tome nuestro corazón, que tomes el asiento de nuestros pensamientos, que tomes, Señor, nuestro ser interior, que te deposite tu espíritu en él, Señor, que no permita que el Satanás, que el enemigo corrompa nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón, Señor. Que nuestra mente y nuestro corazón sean para Cristo, bendito Dios, que more Cristo en nuestras vidas, bendito Dios, para que nada, Señor, no distorsione, Padre Santo. Permite, Señor, que si hay situaciones que arreglar en nuestras vidas, en nuestros hogares, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, que las arreglemos, Señor, porque queremos estar en una comunión continua contigo, Señor. Ayuda, Señor, a que tu iglesia restablezca el culto familiar, Señor, donde cada día haya un culto en el hogar, en la familia, donde se ore, donde se predique la palabra, donde se comparta la palabra, Señor, donde los hijos, Señor, tengan una experiencia contigo. Es en el hogar donde se empieza, Padre Santo. Permite que cada día, en cada hogar, Señor, se comparta la palabra de Dios, Padre Santo.
Gracias por este lugar donde nos tienes, donde nos has traído, Señor. Permite que tu palabra, Señor, haga rema en nuestros corazones, Señor, que edifique nuestras vidas, Señor, y que no quede, Señor, en sacos rotos, Señor. Que no se vaya al olvido, Padre Santo, sino que haga la obra para la cual tú la has enviado hoy, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.